Ok, bueno, entonces vamos a empezar. El día de hoy la clase es síndromes histiocíticos, la introducción a la misma. Pues mi nombre, ya me conocen, soy Dania Mariela Andrade y vamos a iniciar. Si es que Ok, entonces, pues los síndromes histiocíticos van a ser trastornos poco frecuentes. Estos básicamente son una acumulación de células que derivan de las células dendríticas o macrófagos y pues tienen un comportamiento clínico muy diverso. Pueden ser desde formas muy leves hasta diseminadas y en ocasiones, como ya sabemos, pues podemos tener enfermedades que son potencialmente mortales. Entonces, como parte de las definiciones que habría que ver para ver el tema, pues es que son un histiocito, que estos van a ser macrófagos tisulares. Un macrófago son células grandes y ovoides que participan en la eliminación de células apoptóticas y restos celulares y patógenos. ¿Ok? Las células dendríticas van a ser células estrelladas que presentan antígenos en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y estas van a activar los linfocitos T vírgenes. Estas las vamos a dividir tanto en plasmocitoides como en mieloides. Y de estas se van a subdividir según lo que expresen, que es CD141 o CD1C. Y tenemos pues también las células de Langerhans, que van a ser células dendríticas localizadas en la epidermis, las mucosas o el epitelio bronquial, van a expresarse de 1A y contienen los gránulos de Birbeck. Estos, por la inflamación local, van a hacer que haya una migración hacia los ganglios y se diferencien hacia las células a células interdigitantes. Entonces, dentro de la introducción, pues van los aspectos históricos de estos síndromes. En 1893 empieza como toda esta historia con Paul Langerhans, en el que se hace el descubrimiento de la célula de Langerhans. Este, pues, identificó células dendríticas intraepidérmicas con prolongaciones y en un inicio, pues, se habían pensado que eran células nerviosas. En 1917, Hans Schüller y Christian pues acuñan el término del síndrome de Hans-Schüller-Christian y este es una enfermedad con una triada clásica que son lesiones óseas, exoftalmos y diabetes insípida y en aquel entonces se conocía como endoteliosis benigna infantil. Para 1924, Abt y Lederer acuñan el término de la enfermedad del Lederer-Siwe y en este pues van a empezar a reportar casos fatales de histiocitosis diseminada en lactantes y por mucho tiempo se pensó que estas eran como dos partes de una misma enfermedad y que esta era como la forma severa de la que ya habíamos mencionado antes, que era la de Hans-Schüller-Christian. En 1953 viene Liechtenstein con la introducción del término histiocitosis X, en el cual va a reunir como todas estas enfermedades que ya vimos, tanto la de Lederer como la de Hand y formas eosinofílicas óseas bajo un mismo término, que es esta de histiocitosis X, y X es pues porque todavía teníamos una etiología desconocida, pero esto es importante porque es la primera vez que unifican como todas estas enfermedades bajo un mismo criterio o bajo un mismo nombre, por decirlo de alguna forma. Entre 1960 y 1970 se hace el descubrimiento de los gránulos de Birbeck y los marcadores CD1A. Y bueno, aquí al microscopio electrónico pues identificaron estas estructuras que son bastoniformes, que se describen como en raqueta de tenis, que en las células de Langerhans y pues se confirma que su origen en realidad es dendrítico. Para 1972, de Stombes hace la descripción de la enfermedad de Rosalie-Dorfman y en ese momento la acuña como una histiocitosis sinusoidal con emperiopolesis y aquí empieza a haber como una separación. Hay una separación de la histiocitosis de células de Langerhans y otras enfermedades u otras formas malignas. Para 1979 se crea la Sociedad del Histiocito y este pues, ¿por qué se crea? Porque lo que pasa es que hay una unificación ya de criterios, tanto clínicos como histológicos y terapéuticos, y existe la que ahorita vamos a ver que es la primera clasificación de las histiocitosis, en este caso o en este momento eran clase 1. Clase 2, que la clase 1 era la histocitosis de células de Langerhans, la clase 2 era la enfermedad de Rosalie-Dorfman, y la enfermedad granulomatosa juvenil y, sí, y la clase 3 las histiocitosis malignas.
Para la década de los 1990 hay una expansión del estudio inmunofenotípico y molecular y se van a identificar marcadores como CD68, CD163, S100 y CD1A, la langerina, y esto pues va a empezar a permitir que haya una diferenciación entre los subtipos de estas enfermedades. En el 2010 se hace el descubrimiento de la mutación BRAF B600E en la histiocytosis de células de Langerhans y la enfermedad de, ahorita les pongo el nombre porque no me acuerdo exactamente cómo es, pero ahorita ahí viene. Este pues marca como el cambio de paradigma de todas las enfermedades y cuando empezamos como ya a subdividirlas. Y aquí la histiocytosis, algo que es importante es que en algunos momentos vamos a ver que había unas de las entidades que se creían que más bien eran como reactivas, sobre todo las que se asociaban, por ejemplo, a Rosa y Dorfman. Sin embargo, ya se empieza a ver que realmente no son solo reactivas, sino que son neoplasias clonales dependientes de alteraciones en la vía de la MAPK. Y pues esto que nos permite que si ya tenemos como la alteración en la vía, entonces podemos empezar a desarrollar terapias dirigidas. Para el 2016, perdón, Emil et al. Y la Sociedad del Histocito publican esta revisión que es Revised Classification of Histiocytosis and Neoplasm of the Macrophage y Dendritic Cells. Básicamente, en esta se propone como la clasificación actual, que es la que utilizamos pues hasta el día de hoy, por grupos, que esto está basado en la biología celular, en inmunofenotipo y en genómica. Y de hecho, en base a este artículo es que está como esta parte de la clasificación. Y en el 2022 está ya la OMS en su quinta edición, hace una incorporación oficial de la clasificación de los tumores hematolinfoides, porque aquí es cuando la OMS por fin reconoce como los síndromes osteocíticos como neoplasias mieloides o dendríticas, integrando genética molecular y su correlación clínica. Entonces, para clasificaciones, pues como dijimos, vamos a tener como la inicial y la actual la primera clasificación que tuvimos fue la de 1987, la de la Sociedad del Histiocyto. Aquí nos dividía que la clase 1 era la histiocytosis de células de Langerhans, la clase 2, histiocytosis sin células de Langerhans o no relacionadas con células de Langerhans, y la tercera era trastornos histiocíticos malignos. Y bueno, cada una, como ven, pues tenía ahí sus subtipos, pues. Sin embargo, actualmente sabemos que está dividida en varios grupos, que es el grupo L, el grupo C, el grupo R, el grupo M y el grupo H, y estos se dividieron según características clínicas, radiográficas, patológicas, fenotípicas y genotípicas o moleculares. Entonces, pues básicamente vamos a entrar como a la clasificación. Realmente lo que les traigo es como la clasificación y algo así como muy someramente cómo son cada una de las enfermedades, porque pues básicamente el curso se trata de ir describiendo como todo esto. Entonces, el grupo L es básicamente pues por Langerhans. Y aquí toda esta dicotomía que teníamos en 1987, que si eran células de Langerhans o no Langerhans, entonces ya empieza a ser cuestionable porque tenemos esta enfermedad que era la enfermedad de Erdheim-Chester y a pesar de que son entidades divididas, la histiocytosis de células de Langerhans y esta enfermedad, se ha visto que hasta en 20% la enfermedad de Erdheim-Chester presenta lesiones similares a las de la histiocytosis. Aproximadamente en 80% hay mutaciones clonales que afectan en la vía MAPK en ambas enfermedades. Y en estas, pues también tenemos que hay monocitos descritos con las mismas mutaciones que los histocitos patológicos en ambas enfermedades. Y aparte que como las asociaciones a complicaciones clínicas también van a ser similares. Ambas van a presentar diabetes insípida o van a englobar ciertas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, hablando ya específicamente del grupo L, ya cuáles son las enfermedades, pues vamos a tener la histiocytosis de células de Langerhans, en el cual va a ser la histiocytosis de células de Langerhans de sistema único, la histiocytosis pulmonar, la histiocytosis con un sistema múltiple que aparte afecta a un órgano de riesgo
y la histiocytosis múltiple que no afecta a un órgano de riesgo y pues también tenemos los que son asociados a otro trastorno mieloproliferativo o mielodisplásico. Déjenme, se las presento a lo mejor. Pensé que se veía mucho mejor, pero bueno, ahí está. Tenemos también las histiocytosis de células indeterminadas, que aquí es donde va a entrar la enfermedad de Erdheim-Chester, y vamos a tener el tipo clásico, la enfermedad sin afectación ósea, la que también está asociada a otro trastorno mieloproliferativo o mielodisplásico, y el jantoma juvenil extracutáneo o diseminado con mutación activadora la MAPK y translocaciones de ALK. Y aparte vamos a tener, como dijimos, vamos a ver como un solapamiento a veces, como entre ambas enfermedades, entonces está como esta subdivisión de la enfermedad de Erdheim-Chester y la histiocytosis de células de Langerhans mixtas. Entonces, como la base de esto serían como estas dos partes, entonces les traigo así como muy superficial, que es la histiocytosis de células de Langerhans. Esta va a ser una proliferación clonal de células dendríticas tipo Langerhans que van a infiltrar tejidos y órganos. Este va a ser el trastorno histiocítico más frecuente en niños y van a tener manifestaciones múltiples. En los huesos, pues ya sabemos que van a presentar lesiones líticas, pero también hay afectaciones en piel, en pulmón, en hígado, en vaso, en médula o en sistema endocrino como la diabetes insípida. Eh, la clasificación clínica nos divide si es como una afectación a un sistema o si es multisistémica. Y aquí vamos a tener células neoplásicas CD1A, CD207 positivo, que es la langerina, y mutaciones activadoras de la vía del MAPK, que es el BRAF B600C, que era el que hablábamos como en los aspectos históricos, y bueno, otras mutaciones que también van a ser importantes, como el KRAS, ARA-F o MAPK2K1. Y la enfermedad de Erdheim-Chester, pues esta va a ser una histiocytosis no Langerhans de origen clonal o neoplásico, caracterizada también por infiltración de tejidos por histocitos. Aquí vamos a tener mutaciones activadoras de la vía también de la MAPK, especialmente del BRAF B600E. En esta enfermedad los casos pediátricos son poco frecuentes, son más de enfermedades de adultos y aquí vamos a tener infiltración esquelética simétrica, retroperitoneal, cardiovascular y del sistema nervioso central. Aquí también la evolución clínica pues va a ser heterogénea, como en la mayoría de estas enfermedades, y a diferencia de la histiocytosis de célula de Langerhans, pues vamos a tener que los histocitos van a ser CD1A negativos. Entonces, si hablamos como de forma muy superficial, pero ya de todos, pues vamos a ver que entonces de la histiocytosis de célula de Langerhans, la célula de origen, pues va a ser la célula de Langerhans, que es la célula dendrítica CD1A positiva y que también es langerina positiva. Su presentación típica, ya dijimos, van a ser lesiones óseas dolorosas, van a presentarse también exantemas, diabetes insípida y adenopatías. Los órganos afectados, pues ya hablamos, las mutaciones, la principal es la BRAF B600C hasta en un 50-60% y bueno, las otras que ya mencionamos. Y pues el pronóstico va a ser variable, es buena si la enfermedad es unifocal, mala si es una enfermedad multisistémica, sobre todo si tiene afectación a un órgano de riesgo. En la enfermedad de Erdheim-Chester, pues la célula de origen va a ser el histocito derivado del monocito. Aquí lo que dijimos como lo diferente va a ser el CD1A y la langerina, que van a ser negativos. Aquí la presentación típica es dolor óseo, exoftalmos, fibrosis retroperitoneal y afectación cardiovascular. Los órganos afectados son los huesos largos, sistema nervioso central, retroperitoneo, pulmones y corazón. Aquí también vamos a tener la misma mutación, ya habíamos dicho, del BRAF B600E, también de un 50 a un 60%. Y el pronóstico, pues aquí es una enfermedad más crónica y el pronóstico mejora con los inhibidores del BRAF. En estos como solapamientos de la linfohistiocytosis con la enfermedad de Erdheim, vamos a tener que la célula de origen pues es una población histiocytica híbrida, va a haber tanto una afectación ósea como sistémica. Aquí los órganos pues pueden ser variables, también puede ser una afectación del BRAF B600E
o tenemos una activación también afectación del MAP2K1 y aquí pues se va a parecer como un poco el pronóstico a la enfermedad de Erdheim-Chester, pero sí es multisistémica, o sea, la enfermedad multisistémica. Cuando es indeterminado, pues tenemos que hay células dendríticas intermedias que son CD1A positivas, pero que son langerinas negativas. Vamos a tener lesiones cutáneas papulares o nodulares. Aquí el órgano principalmente afectado, el órgano afectado es la piel, pero ocasionalmente puede afectar médula ósea. Las mutaciones es en la misma, BRAF B600C, pero esto solo es en algunos casos. Y normalmente este pronóstico pues no es tan malo. Esta es una enfermedad benigna o autolimitada, pero el problema es que puede coexistir con las otras dos. Y el granuloma juvenil multisistémico, pues aquí va a estar afectada la célula histiocytica dérmica. Vamos a tener lesiones cutáneas múltiples con una posible afectación sistémica. Los órganos afectados van a ser la piel, el hígado, los pulmones, la médula ósea. Y aquí las mutaciones son en la MAP2K1, NRAS y KRAS. Y aquí el pronóstico pues es intermedio y este depende como de su respuesta a los inhibidores de MAPK. Pasando al grupo C, tenemos las histiocytosis cutáneas y mucocutáneas. Estas van a ser enfermedades no células de Langerhans, por decirlo de alguna forma, que van a ser localizadas en piel o mucosas y van a abarcar igualmente pues una amplia variedad de entidades. Vamos a tener que la clasificación está basada en características inmunofenotípicas y clínicas, pero igual que en el anterior, pues hay muchos que tienen como clínicas superpuestas. Entonces, déjenme igual les hago como zoom a el cuadro. La división van a ser ay, perdónenme, histiocytosis cutáneas no Langerhans. Este se va a subdividir en la familia de la jantogranuloma y familia no jantogranuloma. Y en la familia jantogranuloma, vamos a tener el jantogranuloma juvenil, jantogranuloma del adulto, el reticulohistiocytoma solitario, la histiocytosis cefálica benigna, la histiocytosis eruptiva generalizada y la histiocytosis nodular progresiva. Y en la no el jantogranuloma, vamos a tener que es la enfermedad de Rosai-Dorfman cutánea. Es importante mencionar que es la parte cutánea de la enfermedad de Rosai-Dorfman. ¿Por qué? Esto es cuando solo es limitado a esto, porque la enfermedad de Rosai-Dorfman es otro grupo aparte, que es el grupo R. También abarca el jantogranuloma necrobiótico y las histiocytosis cutáneas no especificadas de otra manera. Y aparte vamos a tener la histiocytosis cutánea no de histiocytosis de células de Langerhans con un componente sistémico importante en el cual vamos a tener que dentro de la familia del jantogranuloma está el jantoma diseminado y en la no jantogranuloma está la reticulohistiocytosis multicéntrica. Entonces, dentro de la familia de los jantogranulomas está el jantogranuloma juvenil. Esta va a ser la forma más común. Este es un trastorno benigno y pues aquí vamos a encontrar la presencia de uno o varios nódulos de color rojo o amarillo, aproximadamente de 0,5 a 1 centímetro. Estos suelen resolver espontáneamente y aparece durante los primeros años de vida. Vamos a tener también pues el del adulto, que este suele ser solitario y persistente. Vamos a tener el retículo histiocytoma solitario, que este va a ser un jantogranuloma en el que predominan los macrófagos oncocíticos y células gigantes de vídeo deslustrado. En la histiocytosis cefálica benigna vamos a tener una erupción autolimitada que se presenta durante los primeros 3 años de vida y suele limitarse a la cabeza y al cuello. En la histiocytosis eruptiva generalizada vamos a encontrar innumerables pápulas y máculas de color carne o de color rojo que aparecen en brotes y esta es una enfermedad principalmente de adultos. Vamos a tener la histiocytosis nodular progresiva, que estas van a ser pápulas o nódulos
xantomatosos, superficiales de 2 a 10 milímetros de diámetro y nódulos fibrosos profundos de mayor tamaño. Y esta igual va a ser de adultos, principalmente de adultos mayores. Y si recuerdan, tenemos como otro que también es de la familia que va como aparte, que es la xerodermia distrófica. Esta va a afectar a hombres jóvenes principalmente, va a tener una importante afectación de mucosa y una importante afectación visceral. Y aquí pues va a presentarse como pápulas y nódulos de forma como numerosa. Y en la familia noxantogranuloma está la enfermedad de Rosai-Dorfman cutáneo limitado, que es lo que decíamos, es solamente esta entidad. Aquí vamos a encontrar una hiperplasia histiocítica con en peripolesis, lo cual significa que hay células intactas dentro de los histocitos y pues las manifestaciones cutáneas suelen ser únicas cuando se presenta, pero en raras ocasiones pues también puede ser diseminada o revelar ya como una situación sistémica. Tenemos también el xantogranuloma necrobiótico, que vamos a encontrar placas grandes, amarillas e induradas, acompañadas de atrofia, telangiectasias y ulceración. Las localizaciones más comunes van a ser periorbitaria y torácica, y la afectación sistémica va a incluir cardiomiopatía y neoplasias hematológicas. Y tenemos también la reticulohistiocytosis multicéntrica, que este va a ser principalmente en mujeres entre 50 y 60 años, afectación cutánea generalizada y una artritis destructiva. Aquí pues también vamos a tener pápulas, nódulos o tumores y van a predominar en extremidades. Y las pápulas periunguiales con aspecto de perlas de coral son el signo patognomónico de esta enfermedad. En cuanto al grupo M, entonces vamos a tener ahora las histiocytosis malignas. Estos van a ser tumores con histología anaplásica. Esta rara vez vamos a encontrarla en pacientes pediátricos, es predominante del adulto. Aquí se comparten activación de vías oncogénicas similares a las histiocytosis no malignas, pero van a tener un comportamiento francamente tumoral y destructivo. Su diagnóstico va a requerir biopsia, inmunistoquímica y estudio molecular para descartar transformación secundaria. Y aquí el gran problema es que técnicamente hay una ausencia, o que en general hay una ausencia de criterios precisos para el diagnóstico de malignidad. Y las dos únicas cosas que son como imprescindibles para como entrar en este grupo es que tengan una actividad mitótica prominente con mitosis atípicas y atipia celular. Y bueno, de estas vamos a tenerla que la vamos a dividir en primarias o de nuevo y secundarias. En las primarias vamos a tener el sarcoma histiocítico. Esto está según su subtipo y es el sarcoma histiocítico primario. Su célula de origen va a ser el histocito maduro o la célula monocítica. Su presentación habitual o localización va a ser en los ganglios linfáticos, en la piel, el intestino y el sistema nervioso central. Aquí de asociaciones o antecedentes, pues no vamos a tener ninguna. Vamos a tener mutaciones del BRAF, del KRAS, del MAP2K1. Raramente vamos a tener un clon hematopoyético previo y su pronóstico pues es malo. Tenemos que es muy agresivo y su supervivencia es de menos de 2 años. En el sarcoma de células dendríticas foliculares, vamos a tener una célula dendrítica folicular como célula de origen. Aquí la afección es en ganglios cervicales, axilares, retroperitoneo y nasofaringe. Aproximadamente del 10 al 20% se van a asociar a virus de Epstein-Barr o a una enfermedad de Castleman. Y pues el pronóstico es intermedio, vamos a tener tendencia a recidivas locales y hasta el 30-40% los pacientes van a presentar metástasis. Tenemos el sarcoma de células dendríticas interdigitantes, que la célula pues va a ser la célula dendrítica interdigitante, va afectando los ganglios linfáticos, el mediastino y el retroperitoneo. Aquí las asociaciones son raras, pero ocasionalmente puede asociarse a virus de Epstein-Barr y pues igual el pronóstico es intermedio con una mortalidad entre el 30 y el 50%. Tenemos la neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoides, la cual pues son células dendríticas plasmocitoides, afectando principalmente la piel con lesiones violáceas, pero también la médula ósea y la sangre. Aquí está asociada a mutaciones de TET2, ASXL1, NRAS y ocasionalmente hay un antecedente de un síndrome mielodisplásico. Este suele ser una enfermedad muy agresiva. La mediana de supervivencia es de 1 año si el paciente no lleva un trasplante por medio su tratamiento. Y pues el sarcoma histiocítico cutáneo primario, perdón, la célula de origen es el histocito dérmico. Tenemos, sí,
Tenemos que la presentación habitual pues es la piel sin compromiso sistémico inicial. Esto suele ser una afección de novo y el pronóstico es moderado, pero puede recidivar localmente. Y vamos a tener las secundarias, que por subtipo va a ser el sarcoma histiocítico secundario postlinfoma o leucemia, el sarcoma histiocítico postquimioterapia o posttransplante de médula ósea, ay, es la neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoides secundaria o leucémica, el sarcoma de células dendríticas foliculares secundaria también, que es extranodal asociado a una inflamación crónica o un sarcoma histiocítico en el contexto de síndromes clonales. Y bueno, pues igual tenemos como células principales en cada uno y igual como vemos, pues van a ir afectando diferentes órganos, pero en este básicamente el pronóstico es malo. Aquí básicamente, perdónenme, el sarcoma de células dendríticas foliculares es el que tendría un poco mejor pronóstico, pero realmente en este grupo de las histiocytosis malignas secundarias, básicamente todas tienen un mal pronóstico. Entramos al grupo R, que es la enfermedad de Rosai-Dorfman, que es lo que decíamos, e histiocytosis diversas no cutáneas y de células no Langerhans. Este va a ser un conjunto de desórdenes caracterizados por acumulación de histocitos sinusoidales grandes, que son S100 positivos, CD68 positivos y CD1A negativos. Estos pues van a presentar la emperihipolesis, que es la presencia que ya habíamos dicho de linfocitos eritrocitos intactos en el citoplasma del histocito. Estos es como su marca o es patonogmónico de este grupo, entonces por eso es importante mencionarlo. Estas es las que enfermedades que les comentaba cuando veíamos lo de los aspectos históricos, eran enfermedades que se consideraban reactivas, pero conforme hemos tenido como evidencia de mutaciones, sobre todo evidencia del clon en el MAPK, pues nos hemos dado cuenta que en realidad pues no es nada más reactivo y que hay una situación ahí clonal. Entonces, la presentación extranodal es más común en adultos y la nodal clásica es más común en niños y el tratamiento va a depender de la extensión. Puede ir desde la observación hasta manejo con terapias dirigidas si es que tenemos mutaciones. Y entonces en esta vamos a tener la enfermedad de Rosai-Dorfman clásica o nodal, la cual vamos a tener linfadenopatías bilaterales masivas, principalmente cervicales. Este es como el dato característico o clave. También los pacientes se van a presentar con fiebre. Como dijimos, es más frecuente en niños o en adultos jóvenes. Aquí los marcadores inmunistoquímicos van a ser CD68 positivo, S100 positivo, CD1A negativo, la angelina también negativo y la emperipolesis que va a ser evidente. Las mutaciones hasta en un 30-40% va a ser KRAS, NRAS, MAP2K1 y ARA-F. La localización predominante, ganglios cervicales. Sí podemos tener en otros ganglios, podemos tener afección en mediastino, podemos tener afectación en retroperitoneo, pero la parte más importante es ganglios cervicales que dijimos que pueden presentarse como masivos. El comportamiento clínico es benigno y suele responder adecuadamente a corticoides o es autolimitada. La enfermedad extranodal, en esta va a haber lesiones en la piel, en órbita, en hueso, en sistema nervioso central y en senos paranasales. Los marcadores de inmunohistoquímica pues van a ser los mismos. Las mutaciones van a ser del MAP2K1 y del NRAS. Y aquí la localización predominante pues puede haber un sitio único o puede ser múltiple y hasta en un 40% en este se va a presentar sin afectación a ganglios, que sería como que lo que también nos va a dividir mucho, aparte de que uno es de niños y otro es de adultos en general. Uno es de ganglios muy marcado y en el otro no tiene afectación ganglionar en un porcentaje importante. Y este va a tener un curso crónico y rara vez va a haber una progresión sistémica. Vamos a tener también la enfermedad familiar o autolimitada, que es parte del síndrome HLAM, que es la histiocytosis, linfadenopatía, anemia músculo. Vamos a tener los mismos marcadores inmunohistoquímicos. Las mutaciones son en SLC 29A3 y ocasionalmente en TNFRSF1A.
La localización predominante es cutáneo, ganglionar, y aquí sí puede ser sistémico. Y el comportamiento clínico es persistente y depende del defecto genético. También tenemos la enfermedad asociada a otras histiocytosis o neoplasias, que va a coincidir, ya dijimos, con la enfermedad de Erdheim o con la histiocytosis de células de Langerhans. También puede ser con un linfoma o con un mieloma. Y aquí vamos a tener un perfil de Rosai-Dorfman con la mezcla de los otros tipos con los que se está relacionando. Las mutaciones van a ser en el MAC, va a ser mutado compartido con la histiocytosis asociada. Aquí pues va a haber a tener una enfermedad multisistémica porque pues estas enfermedades con las que se relacionan suelen ser multisistémicas y el pronóstico depende de la enfermedad de base. Y tenemos también el Rosai-Dorman pues cutáneo o aislado, que va a haber una lesión nodular dérmica subcutánea sin ganglios afectados. Este es CD68 positivo, S100 igual positivo y CD1A negativo, sin mutaciones del MAP. Y aquí la afectación pues es en piel, principalmente en cara y tronco, y su curso suele ser benigno y suele resolverse tras una decisión local. Y por último tenemos el grupo H, que van a ser la linfohistiocytosis hemofagocítica y el síndrome de activación macrofágica. Este es todo o sea, si todos son un tema grande, pues este es como un tema todavía más grande, tiene sus propios artículos muy extensos, pero en general la linfohistiocytosis hemofagocítica va a ser un síndrome raro, a menudo mortal, a base de una intensa activación inmunitaria. Va a estar caracterizado, como ya sabemos, por fiebre, citopenias, hepatoesplenomegalia y hiperferritinemia. Tenemos que va a haber o este va a ser relacionado a una disregulación inmunitaria. Entonces, aquí va a haber hipercitocinemia y acumulación de macrófagos activados en órganos y tejidos, que vamos a tener que se puede dividir en primaria y secundaria, como ya lo sabemos. Y esta secundaria también se puede llamar como reactiva, y la primaria pues tiene herencia mendeliana conocida. Y el diagnóstico, pues la Sociedad del Histio-Cito tiene sus propios criterios, son 8 criterios y al menos tiene que cumplir 5 para que se pueda hacer el diagnóstico. Y básicamente esta, como dijimos, vamos a tener la primaria y la secundaria. La primaria va a ser la asociada como a defectos de los linfocitos citotóxicos, que aquí pues vamos a tener el Griseli, Chediak Higashi y todas estas mutaciones familiares. Vamos a tenerla asociada a anormalidades de la activación del inflamosoma, las asociadas a otros desórdenes u otras afectaciones de herencia mendeliana y la linfohistiocytosis familiar. Y en la secundaria, pues son todas también que ya conocemos, que es como que en la que más normalmente solemos enfrentarnos, que son las secundarias que son asociadas pues a ciertos virus, como es al virus de Epstein-Barr, a citomegalovirus, a influenza. Aunque aquí no viene, pues es importante también, sabemos que hay una asociación importante, por ejemplo, a dengue, pues asociado a bacteria, asociado a parásitos, asociado a hongos, a malignidades. Relacionado como a estas malignidades a cáncer, también que ocurre durante la quimioterapia, que está asociado como al cáncer, pero no como completamente definido. También las que están asociadas como a una condición autoinmunitaria, como lo son la enfermedad de Still, el lupus, vasculitis. También tenemos linfohistiocytosis asociada a trasplante, a la activación inmune iatrogénica y a la supresión inmune iatrogénica. Y pues también tenemos esta parte que es de un origen desconocido. Y básicamente esa sería la clasificación. Lo que les digo, no, las enfermedades no están como todas descritas porque básicamente pues las iremos describiendo conforme vaya pasando el curso. Y entonces esa sería la clasificación actual según la Sociedad del Histiocito. Muchas gracias. Ujú. Tania, gracias. Gracias por haber empezado. Ay, no, es que abajo no puede llegar a ninguna, una fila enorme en el elevador. Y ¿me puedes poner así nada más rápido? Ver la clasificación actual Sí, y, doctora. y, y la Déjeme la pongo. definición, ¿no? Sí, déjeme le pongo la clasificación. Ahí está la Ah, sí, sí, sí. Y ya desglosaste cada uno. todo. Ajá.
Pero antes de eso, ¿cómo definiste a los síndromes específicos? Bueno. Es que son trastornos poco frecuentes basados en acumulación de células que derivan de células dendríticas o macrófagos y que tienen un comportamiento, pues, errático, puede ser desde formas leves hasta diseminadas y potencialmente mortales. Sí, en las bibliografías más actuales, o sea, lo busco y lo vuelvo a buscar, no se comprometen a decirle neoplasia, o sea, le dicen trastorno, le dicen Sí. desorden, le dicen y raro, Ujú, así. justo. Sin embargo, en el 2022 Ujú. ya la OMS lo reconoce como ya lo agrega como parte dentro de los tumores, pero Claro, la definición de la sociedad del son histiocito como muy, no ajá. es... Es por eso que en una de las revisiones que vamos a hacer es como enfocarnos a su fisiopatología, Ujú, porque digo, bueno, si ya la OMS y también la Sociedad del Histocito como que al averiguar de todas las mutaciones, BRAF, MAP, todas esas, ¿por qué no ya le cambian en vez de trastorno una neoplasia? Y luego siguen clasificando un grupo enteramente maligno. ujú, sí. A eso les digo, como que todavía a lo mejor pudieran decir, pues no es tan importante, es semántica nada más, si es neoplasia o no, pero aún los artículos posteriores a esas clasificaciones le siguen diciendo es un desorden, es un Ujú, trastorno. No, a mí eso todavía, bueno, pues son controversias que han ocurrido a lo largo del camino. A lo mejor para el tratamiento la única diferencia ha sido que puede haber terapias ya dirigidas. dirigidas. Ujú. Con respecto bueno, a lo que alcancé a escucharte de las malignidades, la única malignidad que he tenido sí es un niño con un sarcoma histocítico. Tenía eh, la edad habitual de los niños de histocitosis, 2, 3 años, y era como un linfoma, digamos, inguinal, y en la superficie en dirección de ese ganglio inguinal, en la piel una como verruga negra, digamos, o sea, era prácticamente la misma lesión. Entonces, al revisar la bibliografía, pues claro, el pronóstico era malo, no había mucha información, lo tratamos con el ciclo shock que ustedes conocen y le fue muy bien a ese niño, o sea, lo tratamos como algo maligno. Ok. Y el de Rosay Dorman, que mencionaste que era pues un pronóstico de hecho bueno, sí, pero ahí difiere un poquito, es como dependiendo los órganos afectados y dependiendo si no tiene enfermedades subyacentes. Ok. Bueno, cuando veamos a profundidad de eso, o sea, tiene muchas aristas esa enfermedad, aunque la mayoría de las veces sí puede ser un pronóstico bueno y sí, por más grandes que sean las adenomegalias, es la, y la evolución sí puede ser sencilla en los pacientes en los que esas adenomegalias no se palpan, sí es cierto, no están tan evidentes, pero sí están en órganos o cercanos a órganos que pueden comprometer su función. Por ejemplo, adenomegalias gigantes en relación al riñón o a mediastino pueden, o sea, hacerse prácticamente incurables, aún con toda la inmunosupresión que le pueden dar. Ahí sí todavía falta profundizar en el tratamiento. Ok. Muy bien. Bueno, pues gracias. Y nos vemos el jueves. Vamos a jueves. ¿Quién va a dar el jueves? Yo.